Seguimos amigos con Vertical. Ustedes saben que tengo que pedir disculpas porque mis emociones, gracias a Dios, las puedo expresar con mi tono de voz y con mi forma de gesticular. Eso significa que soy una persona normal, que tengo sentimientos, que tengo emociones, que no me mantengo rígida como una tabla. Así que vamos a continuar en este espacio. Vamos a hacer una entrega totalmente diferente a lo que comentábamos anteriormente. Y aunque tiene algo que ver, porque todo se relaciona en la vida con la parte social que somos personas, es un tema triste, es un tema desgarrante, es un tema más común de lo que imaginamos, que habita nuestros hogares. Pedirles a Dios, si todavía no nos ha visitado, la desgracia del abuso sexual intrafamiliar, que no nos visite. Porque es un tema que, a pesar de que por vergüenza o dolor queremos tapar, es un tema que está presente más de lo que imaginamos. Recientemente, en la última semana, un periódico de circulación nacional, y lo voy a decir, voy a mencionar el medio, porque quiero que ustedes, los que nos están mirando en este momento, puedan buscarlo, puedan leerlo y puedan darse cuenta de historias muy tristes, narradas por las mismas víctimas de incesto y de abuso intrafamiliar. Si bien es cierto que lo más común es el abuso hacia niñas por parte de sus padres, tíos, abuelos, y otros porque también está la violencia sexual y el acoso en las escuelas, por los sacerdotes, por entrenadores, etc. También se dan casos de incesto de madre hacia hijos. El tema de la sexualidad es un tema muy delicado, muy complejo y extraordinariamente necesario y obligatorio para ser tratado, abordado y de hecho dado como materia en nuestras escuelas. Soy de la que creo, y estoy haciendo un trabajo de investigación al respecto, de que debemos hablar de sexualidad a nuestros hijos, a nuestros niños, y no es opcional, debe ser obligatorio, porque en la medida en que nuestros niños y niñas sepan de sexualidad, podrán evitar en gran medida el abuso, porque esa manipulación que presentan los abusadores es producto de la falta de conocimiento. Muchas personas adultas también desconocemos muchísimo sobre sexualidad y tampoco podemos ayudar a nuestras hijas y a nuestros hijos, y muchas veces tampoco podemos observar detalles que son importantes y que son notorios cuando tenemos conocimiento de que hay un abuso. El abuso sexual ha traspasado barreras, porque, señores, vemos hoy en una de las páginas del periódico que el Papa Francisco pide perdón porque líderes de la iglesia han guardado silencio sobre abusos sexuales cometidos por ellos mismos. Y es una pena terrible, porque el abuso sexual no se queda solo en el daño físico de borrar algún esfínter o de eliminar alguna parte de nuestro cuerpo, como es el himen en las mujeres. El abuso sexual daña las emociones. El abuso sexual crea un daño psicológico. El abuso sexual
no se cura. Hay que ir a muchas terapias, pero no hay garantías de que se cure. Es una situación que hay que asumirla, que hay que enfrentarla. Pero después que una niña se da cuenta que ha sido abusada por su padre, que ha sido manipulada, y decide odiar a los hombres y convertirse en una lesbiana, ya ese daño está hecho. Así que nosotros debemos tomar conciencia. He escuchado una propuesta del obispo Masalles sobre el tema de la obligatoriedad de la educación sexual en las escuelas. Él no es el primero ni es el único que ha hecho esa propuesta. Esa propuesta ya ha sido hecha por otros legisladores. Pero como no es política, como no envuelve ningún pago extra a diputados y senadores para que la fallen, como realmente acarrea responsabilidades de varios grupos, como es el Departamento de Salud del país, el Ministerio de Salud Pública, como también debe incluir profesionales del área de la psicología, como también debe incluir una inversión social para que se eduquen primero a quienes van a educar sobre el tema. Y no existe una intención por parte de nadie, por parte de ninguna de las instituciones, a que eso se realice. Seguimos con el flagelo del abuso sexual. Vemos en esta misma semana como un muchachito de 17 años, que tenía 2 años, viviendo con su novia, ella de 16. O sea que empezaron a vivir cuando tenían, 14, 15. La mata, porque la muchachita lo encuentra con otra muchachita. Y ustedes saben por qué uso el término muchachita. Porque es una pena enorme que jóvenes, que adolescentes estén conviviendo juntos, alejados de sus padres. Porque no queremos como padres asumir responsabilidades. Una cosa es que usted le diga que no, pero si ya la muchachita decidió que sí, bueno, pues déjeselo en su casa y por lo menos conviértase usted en ser la vigilante de su hija menor de edad. Hoy esa señora no tiene la niña, se la mató el noviecito. Eso también es abuso. Pero hay un abuso por parte de la familia, el abuso de haberla dejado. Entonces, tenemos que el tema del abuso tratarlo, no como tal. Vamos a crear las bases para prever, para prevenir, que sigo insistiendo. El grave problema que tenemos nosotros es que queremos buscar soluciones. Y dice un refrán que después del palo dado, ni Dios lo quita. Vamos a trabajar en el antes de, no en el después de. Vamos a educar a nuestras niñas, no como dice el padre Masalles, después de los 13 años o de séptimo. No, padre Masalles. A esa edad ya las niñas, muchas han sido violadas, incluso por sacerdotes. Nosotras, las madres, debemos educar a nuestras hijas desde que nacen, para hacerles saber dónde y quién y cómo la deben tocar, cómo se deben bañar. Pero las madres no nos estamos ocupando de eso, porque estamos muy preocupadas en tener 2 empleos, en competir con los hombres. Las madres no nos estamos educando de eso, porque tenemos ahora mismo un sistema donde tenemos que andar bellas y tener los senos más grandes y la nalga más grande, y no nos estamos ocupando de lo que realmente es importante, que es de nuestra familia. Debemos dejar un poco esa competencia de ese feminismo, de que yo produzco más, de que yo gano más. Ese no es el tema, señora.
El tema son sus hijos, sus hijas. Vamos a educar adentro de la casa, porque quiero que sepan que a veces ni educando, ni informando, porque el manipulador, el abusador sexual es tan degenerado, es tan bestia, que no le importa si es su hija, es un animal, es un enfermo. Y busca las 10.000 maneras de que esa niña, que le debe favores, porque le hacen regalos, porque el solo hecho de ser el padre ya lo convierte en una autoridad, en una jerarquía que debe respetar. Y hacen entonces que estas pobres niñas se conviertan en sus amantes, en sus mujeres a destiempo. De esas historias que leí de la semana pasada, del periódico Listín Diario, que se llama La Serie de Incesto, que invito a todos a buscarla y a leerla. Una triste historia de una niña que a los 11 años recién cumplidos, su papá comenzó a abusarla. Su mamá trabajaba fuera de la casa. Ella tenía una hermanita más pequeña y el papá le decía que si no era ella, era la hermanita. Y para proteger la hermanita tenía que quedarse y tener sexo con su padre. Por suerte esa bestia murió, pero no siempre tienen tanta suerte la gente de ver esas bestias morirse. Creo que la muerte no es lo mejor. Deberían ser torturados, puestos en un parque y que todo el mundo venga con un corta uña y le lleve un pedacito, si fuera por mí. Pero claro está, yo no lo decido. Pero ¿qué pasa con las leyes? Las leyes en la parte que tiene que ver con el abuso sexual no dicen nada. Hay que aportar las pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Qué prueba va a aportar una niña abusada por una bestia de su padre a los 11 años? Que habló cuando tenía 24, cuando ya se hizo psicóloga, cuando ya estaba empoderada para hablar del asunto, porque había superado la culpa, porque había superado el duelo, por haber estudiado, por haber adquirido con el estudio lo que se conoce como terapia cognitiva. Si no es así, probablemente tampoco habla esta muchacha de 24 años, abusada desde los 11, por 9 años, por esa bestia que era su padre. Y entonces, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? Vamos a seguir ocultando estos abusos que se dan a diario. Y olvídense, eso no pasa en las familias porque son pobres y están en hacinamiento. Los abusadores sexuales, y yo conozco uno, visten de cuello y corbata, se ponen smoking, van a las universidades, se hacen ingenieros, se hacen contadores, se hacen abogados, se hacen arquitectos. Ahí hay un caso de un arquitecto también, acusado de incesto con su hija. Son profesionales también. Lo que sí son es criminales. Lo que sí son es manipuladores. Lo que sí son es abusadores, porque conocen el sistema. Un sistema legal que les favorece, porque con el tiempo esas pruebas físicas se borran. Pero yo quiero decirles a quienes hacen las leyes que hay que valorar el daño psicológico. Y el daño psicológico no lo va a valorar un abogado, ni lo va a valorar un fiscal, ni lo va a valorar un juez. El juez puede ponderarlo, pero no valorarlo. Quienes deben valorar ese daño psicológico son los psicólogos y psiquiatras. ¿Cuántas niñas se han suicidado por la impotencia ante el abuso sexual? ¿Cuántas niñas se fugan de la casa
por el abuso sexual. Y entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar para nosotros aprobar una ley de sexualidad? La sexualidad no es solamente reproducción, porque cada vez que oímos una ley, hablan una ley de sexualidad y reproducción. La reproducción es natural, señores. Los perros, las perras se reproducen. Los gatos, las gatas se reproducen porque es ley de vida. Nosotros como personas pertenecemos al reino animal. Hay psicólogos que dicen el animal humano, porque nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ahora, elegir con quién me reproduzco, elegir cuándo me reproduzco, de eso sí debería ser un derecho humano. Y eso sí debería ser un derecho de la mujer, a las que les encanta hablar de género. Porque yo veo cantidad de mujeres ahora hablando de género, porque está de moda hablar de género. ¿Qué sabe usted de género? ¿Qué sabe usted de rol de género? Vamos a investigar de rol de género. Vamos a saber de rol de género. No nos dejemos engañar. El género no es nacer hembra. El género no es vestirte de rosado. Nosotras como género debemos exigir derechos. Derechos de saber a quién y cómo y cuándo le parimos. De quién, cuándo y cómo nos dejamos tocar sexualmente. Porque ya está bueno de que la iglesia abuse de niños y niñas. Niños sobre todo. La iglesia católica que vive hablando tanto de los gays y de los homosexuales. Y la mayoría de sus víctimas son hombres. Y esa doble moral. Vamos a revisarnos. Si ya no podemos hacer nada por lo que pasó, vamos mínimo a hacerle justicia a esas personas que están llenos de dolor y de vergüenza y que fueron víctimas de un bandido, de un criminal con sotana o de un criminal con autoridad de padre. Nosotros como sociedad debemos empoderarnos. Estos son los temas que son importantes. Estos son los temas que nos están desgarrando. Otra cantidad de niñas de esas que son abusadas terminan en prostíbulos porque son desvalorizadas por ella misma, pierden la autoestima, creen que no sirven para nada, se consideran un objeto sexual. ¿Y nosotros qué? Mirando desde la acera de enfrente, o como se está usando ahora, como simples espectadores grabando el video mientras dos gentes se matan. No es justo. Nosotros como sociedad debemos tomar medidas. Y si usted se entera de abusos, dígalo, delátelo, repórtelos. Que si no se hace justicia, no es un problema suyo, pero usted cumplió con su parte, con la parte de no ser cómplice en el silencio. Ese silencio cómplice que nos desbarata el alma. No vamos a ser más cómplices del silencio y del dolor del abuso. Así que vámonos a una pequeña pausa. Esperamos seguir con ustedes al regreso. Y tengamos pendiente todo lo que sucede con nuestros hijos y nuestras hijas. Y si no podemos con ello, con la persona alrededor, el abuso genera una tristeza que puede terminar en depresión, que es una enfermedad que puede llevar al suicidio. Es serio, es muy serio. Nos vemos en breve.